Televisión Legislativa presenta un diálogo democrático y participativo con temas de coyuntura e interés nacional. Diálogo, un espacio para todas las voces. A continuación. ¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Como siempre, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de información y de opinión de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Recuerde, usted nos sintoniza de manera simultánea a través de la radio, la televisión y el internet. La radio con una cobertura nacional. Decimos presente en las 24 provincias del país, en las 4 regiones de la patria. A través del internet llegamos con nuestro saludo en www.asambleanacional.gov.es. A su servicio también la televisión legislativa. Señal abierta en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. En Quito, canal 42. En Guayaquil, canal 22. Y en Cuenca, canal 27. El programa del día de hoy lo vamos a destinar a un tema que ha sido motivo de conversación, de análisis y de un intenso trabajo tanto en lo técnico cuanto en lo social y que se refiere a la proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal del año 2016. Recordemos que el artículo 295 de la Constitución determina que este presupuesto, esa proforma, la elabora el Ejecutivo, la remite a la Asamblea Nacional y esta función del Estado tiene 30 días a partir de lo que recibe ese documento para emitir su opinión, su observación respecto de él mismo. Ha sido entonces, como les decíamos, intensas las jornadas que acá se han cumplido. ¿Pero qué es un presupuesto? ¿Cómo se estructura una proforma? ¿Cuál es la línea que marca cuando en Asamblea Nacional se analizan los números y junto a esos números hay realidades importantes que atender en los próximos 12 meses? Eso también será materia de la conversación que vamos a mantener el día de hoy y con dos damas. En la primera parte estaremos con la asambleísta Jimena Peña. Ella es representante de las ecuatorianas y ecuatorianos residentes en el exterior y que pertenecen a la circunscripción de Estados Unidos y el Canadá por Alianza País. Y en la segunda parte estaremos hablando con una consultora en política fiscal, en finanzas públicas. Estaremos recibiendo a María Dolores Almeida. En la primera parte saludamos a la invitada, a la asambleísta Jimena Peña. Qué gusto tenerla aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Nancy, y gracias por la invitación y pues contenta de estar aquí en este espacio para poder informar a los ecuatorianos y ecuatorianas que nos escuchan a través de su señal. Para entrar en materia, también les compartimos este trabajo periodístico que ha elaborado nuestro compañero Byron Pérez, en donde ustedes van a poder comprobar cómo ha sesionado la comisión, cómo se realizaron inclusive encuentros como un taller en donde se analizó la proforma presupuestaria 2016. El taller de socialización de la Proforma Presupuestaria 2016, organizado por la Comisión de Régimen Económico y el Grupo Parlamentario por los Derechos de la Niñez y Adolescencia, concitó gran interés por parte de quienes acudieron al seno del Poder Legislativo. Virgilio Hernández, presidente de la comisión, explicó sobre la importancia que conlleva el tratamiento del recurso presupuestario y el establecimiento de programas y políticas públicas. Tras de un presupuesto se establecen distintas concepciones respecto de la economía, respecto de la política, respecto de lo que debe ser la gestión pública. Un presupuesto no solo son números, aunque finalmente se reduzcan a ello, pero esos números, atrás de esos números hay corrientes del pensamiento económico, corrientes del pensamiento político, y al mismo tiempo un presupuesto deja ver con claridad también las intencionalidades de lo que se va a realizar. Marisol Peñafiel, presidenta del grupo parlamentario, destacó la inversión en sectores de interés social. Nos referimos a inversión en educación, a inversión en salud y cuando hablamos en el tema también de seguridad ciudadana. Resaltó que es necesaria la inversión en el ser humano, acogiendo las demandas de la sociedad civil en la construcción de la proforma presupuestaria desde la perspectiva de género, salud y violencia. Para financiar el plan de erradicación de la violencia, sirven para disminuir las brechas de acceso de cobertura de salud y educación, y en salud nos referimos, por ejemplo, al tema de los derechos sexuales y reproductivos, que el tema del embarazo adolescente sigamos disminuyendo esa brecha, es uno de los grandes problemas de salud y de violencia que tenemos. Por su parte, Franco Romero, integrante de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, considera que la proforma cumple con los preceptos constitucionales
constitucionales. Existe el incremento del 0.5% en educación, en salud. Sin embargo, repara en los ingresos por tributación, aduciendo una limitación producto de la desaceleración de la economía del país. Los ingresos por cobro de impuestos, tasas y contribuciones que asciende a más de 17.000 millones de dólares, no pasará de los 14.000 millones. Hay una desaceleración de la economía y lógicamente al darse esta situación pues van a disminuir el pago de impuestos tanto del IVA como el impuesto a la renta. Los parlamentarios sugirieron evaluar y analizar el presupuesto desde la perspectiva generacional y de género a nivel regional y latinoamericano. Byron Pérez, Diálogo. Esto aparte del trabajo que ha cumplido la comisión asambleísta. ¿Cómo llega el documento para conocimiento y resolución del Pleno Legislativo? Bueno, es un informe de 51 páginas que refleja el esfuerzo que ha puesto la comisión en darle a los compañeros asambleístas suficientes insumos para que puedan pronunciarse en relación a la propuesta. Vemos una proforma presupuestaria, yo diría, bastante bien elaborada, que da respuesta a las necesidades del país y también a las dificultades que tenemos en el nivel internacional. Vemos, por ejemplo, una reducción de lo que se había aprobado en el año 2015 del alrededor del 13%, una proforma presupuestaria que alcanza los 29.467 millones de dólares y pues que muestra una reducción tanto en ingresos, pero también en gastos, ¿no? De hecho, los gastos más fuertes se reducen en el tema de la inversión pública. Se ha priorizado los proyectos de inversión. Nos comentaba, por ejemplo, la compañera de las Emplades, que todas las iniciativas de proyectos públicos que se presentaron por parte de las instituciones, que fueron más de 1.000, se aprobaron 570. Es decir, ha habido una selección de los proyectos de acuerdo a su prioridad para el país y, por supuesto, también apegados al Plan Nacional del Buen Vivir. ¿Cuál filosofía ha sido la que ustedes han podido manejar cuando se trataba este capítulo relacionado con la reducción de los ingresos? Bueno, vemos efectivamente que por obvias razones la caída del precio del petróleo, obviamente el Ecuador va a recibir una cantidad de ingresos mucho menor a la que recibió en años anteriores. Sin embargo, vemos también, por ejemplo, que el presupuesto del Estado presenta también alternativas de ingreso como es, por ejemplo, el pago de tributos. Vemos que este año se espera recaudar alrededor de 15.000 millones de dólares en tributos y pues de alguna manera compensar, ¿no? Asimismo, por ejemplo, el Ejecutivo está tomando medidas precisamente para incentivar la inversión, ¿no? Uno de los grandes problemas que tenemos es el crecimiento, ¿no? Que no podemos esperar un crecimiento tan alto como los años anteriores porque el escenario no es el mismo. Se prevé un crecimiento del 1%, pero también es importante mencionar que ya hay iniciativas por parte del Ejecutivo para promover ese crecimiento. Por parte de la Asamblea Nacional también acabamos de aprobar la ley de las asociaciones público-privadas que, por ejemplo, significarán alrededor de 500 millones de dólares que ingresarían al país. Asimismo, por ejemplo, dentro de la misma Asamblea Nacional tenemos ahora ya un proyecto de ley de herencias, donaciones y legados, precisamente para resolver aquellos vacíos jurídicos que facilitaron la evasión de tributos en el caso de herencias, por ejemplo, sobre todo aquellas que tienen que ver con los fideicomisos. Vemos cómo entonces, frente a una situación difícil, se van tomando medidas de incentivos para el crecimiento. Obviamente se va a mejorar probablemente también la recaudación de impuestos y pues de esa manera pues, vamos a enfrentar como país los retos del año que viene. ¿Tiene déficit esta proforma presupuestaria para el 2016? Así es, tenemos un déficit de 2.467 millones de dólares. Nuevamente, yo creo que es importante mencionar que hemos tenido niveles de déficit más altos incluso en años anteriores. En el 2009, por ejemplo, en el 2010 tuvimos déficit por sobre los 2.700 millones de dólares y en los últimos 3 años el déficit ha sido de aproximadamente 5.000 millones de dólares. Al haber obviamente una reducción en la inversión, también hay una reducción en el dinero que se necesitarían para poder financiar esa inversión. ¿Ha tenido mucho cuidado la comisión en qué aspectos para que el dinero, los recursos no falten pese a la crisis? ¿Cuáles son esos sectores?
Bueno, de hecho, en la Asamblea Nacional pues hemos estado discutiendo mucho el tema de los ingresos y también, por ejemplo, algo que el Ejecutivo ha presentado, como es, por ejemplo, los subsidios, la focalización de los subsidios. De esa manera, pues, el Estado va a ahorrarse recursos que pueden ser utilizados pues en otras partes del gasto público, inversión y demás. Vemos unos subsidios focalizados que van a liberar recursos. Por ejemplo, tenemos el subsidio de los combustibles que ya inició este año y pues que obviamente va a afectar de manera principal a aquellos aquellos que usan combustibles industriales, comerciales, pero incluso en esa reducción de los subsidios, por ejemplo, se ve, de acuerdo a datos que ha presentado el Ejecutivo, por ejemplo, que alrededor de 20.800 pequeños productores no se verían afectados porque consumen menos de 2.000 galones de combustible. Y también vemos cómo, por ejemplo, se ha identificados sectores que hacían uso de esos subsidios, pero que representaban un pequeño porcentaje del universo total de productores, por ejemplo. ¿No habría entonces motivo para que al limitar esos subsidios el precio final de un producto sea pagado por el consumidor con un incremento notable? ¿No habría razón para ello? En realidad no, porque de hecho en el caso del subsidio eléctrico, por ejemplo, me parece que se afecta el costo en menos del 1% del costo de producción. No realmente va a afectar dramáticamente como pudiera pasar, por ejemplo, cuando se daba en el caso de los gobiernos neoliberales, que cuando enfrentaban retos económicos, lo primero eran despidos masivos, eran pues el alza de combustibles de manera generalizada. Y yo creo que eso es muy importante destacar, que el gobierno ha presentado un recorte en el caso de los subsidios muy focalizada, muy estudiada con el fin de precautelar los intereses de las grandes mayorías. Para cubrir ese incremento que por ley se tiene que dar para el sector de la salud y de la educación, ¿qué se puede notar en este presupuesto para el 2016? Bueno, vemos que la proforma presupuestaria cumple con el mandato constitucional de que hay un incremento del 0.5% del Producto Interno Bruto. 1.000 millones de dólares aproximadamente. Entre los dos, educación y salud. 512 millones para cada uno aproximadamente. Y pues eso está estipulado ya en la Constitución y pues la proforma que hemos recibido precisamente cumple con ese mandato constitucional de un incremento del 0.5% del PIB, tanto en salud como en educación. Eso está garantizado entonces. ¿Así viene además la proforma elaborada o ustedes pudieron observar que podía haberse mejorado ese rubro? No, de hecho la propuesta ha venido ya con ese rubro incrementado, lo cual pues obviamente como comisión hemos visto y pues realmente la propuesta de proforma cumple con todos los mandatos constitucionales que pues existen, ¿no?, dentro de nuestra Constitución. Desde que llegó el documento asambleísta, ustedes pusieron mucho empeño en recibir información. Vinieron representantes de las distintas secretarías de Estado. ¿Se recibió toda aquella información que ustedes pudieron manejar con solvencia para darle fortaleza, contenido a esta proforma presupuestaria, o a lo mejor faltó alguna información? No, de hecho, yo creo que la propuesta cumple con ese principio de transparencia, ¿no?, y claridad de la información. Datos que estuvieron pendientes y que de pronto necesitó la comisión fueron dados posteriormente por parte de las diferentes autoridades. Vimos que todas las autoridades relacionadas con la elaboración del presupuesto se dieron cita a la comisión, pudieron dialogar directamente con los asambleístas y también pues se ha recibido a ciertos compañeros de la sociedad civil, organizaciones que también pues han tenido algo que comentar en relación a la propuesta que se estaba discutiendo dentro de la comisión. Recordemos que también en esta proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal del 2016, así como ha ocurrido en años anteriores, la Asamblea Nacional debe tener mucho cuidado sobre el porcentaje destinado al endeudamiento. Esa materia la vamos a conocer luego de estos mensajes que de inmediato les compartimos a ustedes a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Entonces, no se mueva, que ya volvemos. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad.